Para hacer el ejercicio de hoy yo voy a manejar el mismo archivo que utilizamos la clase anterior, en el cual nosotros utilizamos la herramienta de habitación y pues creamos nuestros rooms, creamos nuestro plano técnico, creamos nuestro esquema de áreas, nuestro esquema de colores y bajo el cual nosotros hicimos nuestros cuadros, nuestro cuadro de áreas y nuestro cuadro de muros. Con esta misma información, eh, recuerden que nosotros creamos un paquete nuevo de planos, es decir, aquí teníamos nuestros planos, llamémoslo arquitectónicos, aquí tenemos nuestros esquemas de área utilizable, de área útil, o utilizando únicamente la herramienta de habitación. Entonces nosotros entramos acá en esa misma sesión al, al menú contextual que nos ofrece eh, cómo va a computar las áreas y los volúmenes. Y ahí yo les mostraba que probablemente nosotros teníamos un inconveniente con las elevaciones, con las secciones, porque por defecto el programa solamente me calcula áreas y nosotros lo corregimos con activando la opción para que nos computara también volúmenes y garantizando que todos nuestros espacios por lo menos subieran hasta el nivel de la placa del siguiente nivel o en el caso de las cubiertas pues que subieran indefinidamente porque ya sabíamos que el área, perdón, que el volumen como tal se veía interrumpido por el uso de la cubierta. Entonces acá voy a hacerlo aquí en esta planta. Ustedes notan que los espacios tienen un área definida. Aquí dice exactamente 12.73 metros cuadrados, acá dice 40.40 metros cuadrados y estamos viendo exactamente el contorno de la forma. Eh, pero nosotros acá también podríamos activar o podríamos modificar una opción que dice que no me calcule el área de las habitaciones con el acabado de los muros, sino que los calcule, por ejemplo, con el centro del muro. Entonces, ahí vemos una sutil transformación. Estos 40.40 ya no son 40 metros, sino 44, subió bastante. Y cuando seleccionamos la habitación como tal, se va precisamente por el centro de la habitación. Uno pensaría que esta herramienta es particularmente útil para el uso de las copropiedades, para el uso eh, de los edificios de apartamentos, porque yo, por ejemplo, podría definir cuál es el área de un apartamento, sin embargo, hay que tener en cuenta que para eso, digamos que hay unas jugarretas bastante específicas, como que si este muro comparte muro con este apartamento, entonces hace mitad y mitad. Lo mismo si este muro hace parte de este apartamento y acá hay zona social, también el apartamento es el dueño de la mitad del muro. Pero por ejemplo hay unos casos en los que hacia el exterior, hacia las fachadas, y en esos casos todo el muro hace parte del apartamento. Entonces esta, esta herramienta podría no ser tan útil como nosotros la veríamos en nuestro mercado a nivel nacional. Entonces mi recomendación es no utilizar ninguno de estos esquemas, solamente quedarnos con el que viene por defecto porque ahí lo que estamos haciendo es conocer única y exclusivamente el área útil de la habitación. Entonces, nosotros podemos utilizar esta otra herramienta que se llama áreas para hacer un cálculo efectivamente de áreas, no de cada uno de los espacios, sino del área en general que nosotros necesitemos marcar o delimitar.
Esto nos permite crear todos los esquemas personalizados que vienen por defecto. Cuando nosotros utilizamos la herramienta de área, él nos ofrece dos tipos de áreas: área bruta y área rentable, el gross building y el rentable. Eh, Nosotros de antemano podemos crear los que nosotros vayamos a necesitar. Eso lo podemos generar directamente en el cuadro de áreas y volúmenes, exactamente en el que les acabo de mostrar. La siguiente pestaña me pregunta por los esquemas de áreas. Entonces acá dice, gross building, área bruta, es el área total construida de la edificación. Área rentable, es el área medida basado en el método estándar de yo no sé qué. Personalmente, yo voy a coger el gross building, no se puede borrar, es el que viene por defecto, pero yo voy a coger el rentable y sí, lo voy a borrar. Yo voy a crear uno, dos o tres esquemas nuevos conforme a lo que ustedes necesiten. Y por ejemplo, voy a hacer un esquema que se llame áreas de los apartamentos. Y eso pues me va a permitir medir el área de cada una de las unidades. Voy a sacar otro que se llame esquema de usos. Por ejemplo, donde nosotros vamos a medir usos. Y voy a sacar uno que se llame índices, que me va a permitir calcular porcentajes. Entonces, aquí nosotros vamos creando nuestros planos o nuestros esquemas personalizados. Lo primero que voy a hacer entonces es, después de haberlos creado, voy a entrar aquí al botón de áreas. Independientemente de que haga clic en la herramienta, me va a abrir el desplegable. Y la única herramienta activa es crear plano de áreas, es decir, aquí la herramienta de áreas está bloqueada. En este cuadro, el programa me está preguntando qué tipo de plano voy a generar. Entonces, yo voy a decir que voy a arrancar con el área de los apartamentos, por ejemplo. Y acá él me está diciendo también que me va a generar duplicados de algunas vistas. Entonces me está preguntando cuáles vistas necesito duplicar. Yo podría decirle duplique todas las vistas o duplique todas menos la cubierta o no sé. Por ejemplo, en un edificio en el que la primera planta sea comercial y yo solamente necesito sacar las áreas de los apartamentos porque es un plano que voy a utilizar en una sala de ventas, pues yo simplemente selecciono los niveles que voy a requerir. Lo mismo ocurre si es un edificio con planta típica, yo podría seleccionar únicamente los pisos que tengan planta única. Entonces, no sé, para este ejemplo yo voy a seleccionar algunas cuantas. Y él acá me pregunta, ¿desea crear contorno asociado automáticamente? Siempre le vamos a decir que no. Siempre. Le voy a decir que sí. La razón por la que les estoy diciendo que le digan que no es muy simple. Es porque él me va a generar por defecto en automático, pongámoslo con línea gruesa, estas líneas moradas, estas líneas de contorno, asociados a no tengo la más mínima idea qué. Teóricamente sería a la cara interior del área del apartamento, pero entonces primero me deja unas líneas que se están intersectando, segundo me está dejando unas líneas abiertas,
tercero en algunas situaciones viene por dentro y en algunas otras va por fuera, va por el contorno del vidrio. Entonces, esto a veces puede llegar a ser una forma un poco caprichosa que probablemente en más de una situación a nosotros no nos sirve. Ahora, si nosotros, por ejemplo, necesitamos mover una de estas líneas a la cara exterior del muro, voy a seleccionar esa línea y por mucho que trate de arrastrarla, no se va a mover. Entonces yo utilizaría aquí el control de navegación. Él me bota una advertencia que dice que no puede crearlos. Entonces yo le digo elimine las restricciones y esa nueva línea segmentada, pues al tratar de moverla a la posición en la que nosotros necesitamos, ya se empieza a convertir esto en un dolor de cabeza. Entonces voy a devolverme y voy a repetir el ejercicio. Entonces, área, planos de área. Voy a decir que voy a sacar el esquema del área de los apartamentos. Para esto solo voy a replicar uno o dos pisos. Y le voy a decir que no me genere en automático las líneas asociadas a los contornos exteriores de muro. Entonces, noten que uno pensaría que es hasta más versátil que las habitaciones porque aquí nosotros tuvimos que manualmente hacer el duplicado y manualmente enviarlo a un paquetico de planos aparte, duplicando la vista, editando el tipo. En cambio acá por defecto el programa de una vez me generó el plano, bueno, el duplicado de plano y también el nuevo paquetico. Entonces acá uno pensaría que ya puede utilizar la herramienta de áreas. Sin embargo, él no sabe qué área va a definir. Tengan en cuenta que la herramienta de áreas es diferente a la herramienta de habitaciones. Aquí yo mismo debo dibujar los contornos que yo necesito marcar. Entonces, si yo utilizo, por ejemplo, la herramienta línea, yo puedo seleccionar acá el borde exterior del muro y de pronto aquí irme por el centro. Esto lo voy a hacer demasiado genérico. Entonces voy a decir que este es el área de un apartamento, que este es el área de otro apartamento, el área de otro y el área del último. Eh, en este caso, después de que tengo delimitadas las áreas, vamos a hacer lo mismo acá. Uh, Listo. Después de que tengo delimitadas las áreas, ya no voy a utilizar más la herramienta de áreas, sino voy a utilizar las herramientas de... mentiras, ya no voy a utilizar las herramientas de contorno, sino voy a utilizar las herramientas del área como tal. Es decir, ya dibujamos los bordes, ya podemos venir a crear los espacios como tal. Entonces, simplemente, igual que con las habitaciones, noten que él está ignorando todos los muros, todas las ventanas, solamente está cogiendo la línea morada que nosotros dibujamos. Entonces seguramente yo voy a poder decir clic en cada uno de los espacios y ahí me está mostrando el área de estos elementos. Por defecto, él me está colocando una etiqueta. Esta etiqueta no es la misma de las habitaciones. Si ustedes quieren, igual lo que hicimos el ejercicio anterior, pueden editar la familia. En este caso yo voy a alargar un poquitico el texto de abajo y voy
voy a sobreescribir esta que está acá, porque pues ustedes se dieron cuenta que el área me estaba quedando en dos renglones, entonces quería corregir eso. ¿Es necesario hacer esto? No. Realmente en muchos proyectos son muy pocas las veces que se utilizan estos planos. Eh, Estos planos se utilizan para mucho más para edificios comerciales o para planos de ventas. Mm, entonces, después de que tengo creadas mis áreas, estas sí las puedo bautizar como apartamento tipo 1 o apartamento 101 más bien, 102, 103. Y lo mismo con el piso de arriba. Ya tengo los contornos, entonces vengo y creo las áreas. 1, 2, 3 y 4. Y acá le digo 201, 202, 203 y listo. Después de que tengo ya los contornos del edificio, el resto es un ejercicio totalmente repetitivo. Es decir, si ustedes quieren, pueden hacer lo mismo que hicimos con las habitaciones. No es necesario de aplicarle un esquema de colores y simplemente decir, noten que aquí la única categoría es área de apartamentos, esquema 1. Entonces yo le voy a decir que le aplique un color por el nombre. Ahí está, apartamento 101, 2, 3 y 4. Si quieren, pueden utilizar la misma herramienta de etiquetas, perdón, de relleno de colores. Ahí está mi Color Fill Legend. Entonces voy a hacer lo mismo en las dos plantas. Aplique el esquema 1 y realice el Color Fill Legend. Como les decía anteriormente, estos planos ni siquiera, muchas veces ni siquiera se utilizan, no se ponen en el plano, no se imprimen. El uso real que tienen todos estos esquemas es únicamente cuantificar, sacar cantidades. Entonces, para ese efecto, yo lo que voy a hacer es, y repito lo que hicimos la sesión anterior, vistas, schedules, tablas. En este caso voy a sacar tablas de áreas de apartamentos. Recuerden que en la sesión anterior utilizamos la herramienta Rooms, por ende hicimos un cuadro de rooms de habitaciones. En este momento nosotros estamos haciendo un cuadro de áreas, por ende vamos a sacar una tabla de áreas. Entonces esta herramienta es áreas, pero áreas de apartamentos. Ahí ustedes notan que están las tres que nosotros creamos. Áreas de apartamentos, esquema de usos e índices. Entonces voy a decirle muéstrame el nombre de la habitación, muéstrame el área y muestre en qué piso está, por ejemplo. Entonces podría igual ordenarlos por piso y colocar una línea en blanco. En este caso no se necesita un cuadro de áreas total. Entonces ya voy a decirle, por ejemplo, ocultar, ¿dónde está? Ocultar nivel. Y esto ya es una tabla que nosotros podemos incorporar
este elemento. Entonces tengo el cuadro de áreas de espacio por espacio, habitación por habitación, y por otro lado tengo el cuadro de áreas de cada uno de los apartamentos. Entonces ya sacamos, repito, habitación por habitación, ya sacamos el área, el de cada uno de los apartamentos. De pronto vamos a poder crear uno que se llame esquema de usos, que es el que tenemos acá, particularmente útil en los centros comerciales. Eh, por ejemplo, en el centro comercial nosotros podemos utilizar este para decir local 1, local 2, local 3, local 4 y empezar a tener la información exacta de qué es lo que vamos a vender, pero ya a nivel presentación, a nivel radicación, a nivel lo que ustedes necesiten, lo que vamos a generar no es un esquema o no es un cuadro de áreas por cada uno de los espacios, sino vamos a crear es uno por el uso. Entonces, de nuevo, arquitectura, áreas, o área y planos de áreas. En este caso ya terminamos con el área de los apartamentos, entonces voy a ir a crear el esquema de usos y para ese voy a utilizar solamente el piso 1. ¿Desea crear automáticamente los contornos? No. Y en este, por ejemplo, yo podría decir que solo tengo dos usos. Entonces voy a dibujar los contornos. Contorno 1, uso todo el lote, uso exteriores. Eh, Vamos a decir que estos son dos apartamentos, entonces uso dos viviendas o tres apartamentos. Uso tres comercio, vamos a decir que estos no son apartamentos sino de pronto locales. Y uso cuatro, pues circulaciones. Entonces voy a cerrar esto. Uno y dos. Y hago exactamente el mismo proceso. Áreas. Una, dos, tres. Oh, esta ya la había creado. Ah, no, es que me quedó abierta. Entonces me faltó cerrar por acá. Y ahora sí. Entonces ahí tengo exterior, apartamento o comercio, apartamentos, apartamentos y circulaciones. Entonces así mismo las vamos a llamar. Libre, comercio, vivienda y circulaciones. Entonces, lo mismo, si quieren, no es necesario, pueden utilizar las herramientas de esquema. Esto pocas veces se va a ir a un plano, pero pues ya que estamos en estas, lo podemos diagramar sin ningún problema. Muéstreme un esquema de colores basado en el nombre que se va a llamar usos. Entonces acá de nuevo podría utilizar yo la leyenda Color Field Legend. Y de nuevo, vista, schedule, cantidades. En este caso es usos. Y simplemente le diría, muéstrame el nombre y el área. Entonces acá tengo ya mi cuadro. Tengo comercio libre área. Esta fue la que borré, entonces la puedo eliminar. Comercio libre, vivienda, vivienda y circulación. No quiero que se vea como vivienda, vivienda. Y entonces le voy a decir
en ordenar y agrupar, que me los ordenen por nombre y que no me contabilice uno por uno. Entonces ahora sí tengo circulación, comercio libre y la sumatoria de vivienda debería aparecer acá. ¿Por qué no aparece? Recuerden que eso lo utilizamos la sesión anterior porque el área por defecto no calcula totales. Si yo activo la opción, esto ya es el esquema de usos que nosotros necesitamos para todo el proyecto. Entonces este otro cuadro también lo puedo incorporar a mi diagramación y ahí tengo yo el área total, el área de los apartamentos, el área de espacio por espacio y me falta uno que se llama índices. Entonces para ese efecto repito todo el proceso, arquitectura, áreas, planos de área, voy a decirle que voy a generar índices y para este caso necesitaría solo la última planta. ¿Desea crear automáticamente los contornos? Le voy a decir que no. Y voy a utilizar aquí la herramienta de underlay de subyacente para que me muestre la planta de primer piso. Entonces, esto como es área de cubierta, me permitiría a mí saber cuál es el área cubierta completa, es decir, cuál es el área que se denominaría como área construida. Para esos efectos yo voy a dibujar de nuevo mis contornos. Entonces, acá tengo todo el lote, todo el predio. Aquí voy a decir que el área cubierta es toda esta. Y de pronto voy a separar un poquito esto. Voy a decir que tengo esta como fachada principal, por ende ese sería el antejardín. Estos son los aislamientos laterales, o dejemos esta como aislamiento y esto como una zona de sesión, como una zona libre. Entonces lo mismo, vengo acá y utilizo mis áreas, antejardín, área construida, aislamiento y libre, y simplemente vamos a cambiar los nombres. Entonces, libre o zona de sesión, aislamientos, área construida, antejardín. De nuevo, si quieren pueden colocar su esquema de colores basado en el nombre de la habitación. Si quieren pueden colocar el Color Fill Legend. Se me olvidó cambiarle el nombre, entonces voy a decir que esto se llama eh, índices. Este a veces puede llegar a ser bastante interesante ubicarlo en el plano. Por ejemplo, si yo tengo esta escala 500, voy a clic derecho, esconder categoría para ocultar las etiquetas y las vistas, los iconos de vista. Entonces esto sí podría venir y colocarlo de pronto en el rótulo. Decirle que no coloque una línea en el viewport. Y la tabla que voy a sacar acá pues va a ser exactamente igual. Vistas, tablas, cantidades, índices. Y acá voy a decir, muéstreme el nombre, muéstreme el área, aceptar. Entonces, vamos bien con esta tabla.
Voy a hacer lo mismo que hice con la anterior, voy a agruparla por nombre y voy a decir que no me muestre ítem por ítem porque tengo dos aislamientos, quiero que me sume todo el área de los aislamientos. En formato le voy a decir al área que me calcule totales y lo último que voy a hacer es añadir una fórmula pequeña. Entonces voy aquí al campo que ya utilizamos la clase pasada, que era fórmula, con el que calculamos el costo, pero esto no va a ser una fórmula, es decir, no voy a multiplicar nada por nada, simplemente voy a sacar el índice o el porcentaje y lo único que voy a hacer es decirle que me muestre un porcentaje del área total, es decir, no escribí nada, lo único que hice fue clic en el botón de porcentaje, aceptar, aceptar, y ahí me está diciendo el área construida 54%, el aislamiento 15%, el antejardín 18% y el área libre 14%. Entonces ya esto lo podría utilizar como nuestro índice de construcción. De pronto voy a colocar esa última tabla como resumen aquí en el... Y con eso ya tendríamos muchos usos de las herramientas de áreas, muchos usos de las herramientas de tabla. Tenemos un proyecto perfectamente representado, acotado, completo, con toda la información necesaria. Entonces, este era el tema que me faltaba para redondear tanto el uso de áreas como el uso de tablas, como crear el porcentaje. Eh, Voy a cerrar todo esto, guardaré mi proyecto y voy a crear un proyecto nuevo. Entonces voy a decir nuevo proyecto. Plantilla, la que quiera, métrica por defecto, que es la que siempre utilizo. Y esto solamente se los voy a mostrar para redondear un tema y es cómo saca las cantidades del programa. Entonces voy a hacer 4 muros de piso 1 a piso 2 y ya. Mm, y eso es todo. Eso es todo lo que voy a cuantificar. Me voy a nivel de detalle alto para ver capa por capa. Y le voy a decir vista, cuadro, cantidades. Y voy a sacar mis cuadros de walls, de muros. Eh, Le voy a decir al programa que me muestre el tipo de muro y le voy a decir que me muestre el área del muro. Si quiero puedo añadir longitud y volumen, pero pues acá lo único que me importa es el área. Listo, esa es toda mi tabla de cantidades. Tengo 4 muros y tengo 12 metros, 6 metros, 12 metros y 6 metros. De pronto, como se me olvidó configurar las unidades, esto se ve bastante genérico, pero pues yo puedo entrar aquí a las unidades, decirle unidades de longitud metros con dos decimales, unidades de área metros con dos decimales también. Y ahí ya tengo 6.26 metros, algo un poquito más preciso. Listo, esa es mi tabla de muros. Eh, Tenemos otro tipo de cuadro. Esto tiene una precisión bastante alta. Aquí lo que está haciendo es sacarme el eje del muro y con base en eso multiplicarlo por
por el área real, el programa lo que hace es simplemente esta operación. Entra a modo sketch, editar perfil, y con base en el área que me saquen estas rayas, esto es lo que me está mostrando. Cancelar. Voy a sacar view tabla. Ustedes se dan cuenta que hay otro botón que se llama tabla de materiales. Y con esas tablas de materiales yo voy a sacar exactamente el mismo cuadro. Entonces voy a ir a cuadro de muros, aceptar, y voy a sacar exactamente lo mismo. Tipo, tipo de muro y área de muro. Pero si ustedes se dan cuenta me está apareciendo acá un montón de cosas que dicen material que antes no me aparecían. Entonces yo podría sacar, por ejemplo, nombre del material y área del material. Entonces aquí me estoy dando cuenta que tengo un muro de 12, un muro de 6, un muro de 12 y un muro de 6. Ahí están mis 4 muros. Pero me está mostrando material por material. Me está diciendo, usted tiene ladrillo 12 metros, concreto 12 metros, vapor 12 metros, superboard 12 metros y una cavidad de 12 metros. Aquí lo que está haciendo es copiar esta misma información. Entonces ahí uno dice como, ¿será eso cierto? ¿Por qué? Porque a nosotros nos enseñaron que el área se calcula multiplicando la longitud por la altura. Entonces uno pensaría que este achurado de cuadritos que ven acá, el interior, pues si yo sumo la longitud es mucho menor que la longitud de este muro de rayitas. Por ende, el área del muro de cuadritos debería ser mucho menor que el área del muro de rayitas. Entonces, irónicamente, esta herramienta de muros es muy precisa. Esta ya no es tan precisa. Obviamente, el porcentaje de precisión igual sigue siendo altísimo en comparación de sacarlo con métodos tradicionales a mano, con dibujando polilíneas y después multiplicando, aumentando un porcentaje de desperdicio, etcétera, etcétera. Pues digamos que la precisión que yo tengo acá, no recuerdo cuánto es, creo que esta, pues para hacer un presupuesto, un supuesto previo, un estimado, está arriba del 90%, esta creo que es como del 85, 90 también, pero hay una herramienta que yo les recomiendo no utilizar, que sirve para cosas bastante específicas, que me permite explotar las diferentes capas de muro. Entonces yo podría utilizar, selecciono los objetos que necesito cuantificar y utilizo esta herramienta que se llama partes. La vamos a utilizar la próxima sesión para dibujar un detalle. Esta herramienta de partes, si ustedes se dan cuenta, me activa otras herramientas como modificar, que son las que vamos a utilizar después, pero me permitiría a mí seleccionar cada una de las capas como si fueran entidades diferentes. Eso a su vez me permitiría a mí crear una tabla, cantidades o materiales, cualquiera de las dos. Creemos la de materiales que es mucho más detallada. De partes. Esto ya no va a ser una tabla de muros, sino de partes. Esto también es importantísimo. Entonces le voy a decir lo mismo. Muéstrame el tipo original. Muéstrame el área original. Pero en tanto a materiales, muéstrame el nombre del material y el área del material. Entonces vamos a Window Tile. Este listado de materiales dice muro 12, 12, 12, 12, 6, 6, 6, 12, 12. Aquí veo que este muro de 6 ya no es de 6, es de 525, 570, 630 y 690. Entonces cada una de las capas efectivamente están un
poco más detalladas. ¿Qué no me calcula? El aire. Entonces todo lo que sean retardantes de vapor y todo lo que esté estructurado en el muro como, recuerden ustedes, elemento tipo que habían 6 clasificaciones de objetos estructurales donde uno era estructura, dos era sustrato, tres era aire o aislamientos. Los elementos tipo 3 usualmente no los calcula, 4 y 5 son acabados y 6 es membrana. Mm, entonces, aquí nosotros ya tendríamos nuestra tabla con muchísima precisión. Esto utilícenlo solo en los elementos que realmente se necesiten. Es decir, si yo necesito cuantificar a detalle un baño, a detalle un deck o, o un elemento de paisaje, pues mi recomendación es que modelen esto en un archivo aparte y lo vinculen como link para poder sacar las cantidades de su objeto con la herramienta de partes. ¿Por qué les digo que no recomiendo coger todo el proyecto y explotarlo? Pues primero, porque ustedes originalmente tenían 1, 2, 3, 4 cubos, o 4 prismas de base rectangular, que eran 4 muros. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 por 4, 20 prismas, entonces estoy multiplicando por infinidad de veces el peso del archivo, por un lado. Por otro lado, se vuelve un poquito incómodo porque, por ejemplo, si se dan cuenta, yo voy a colocar una puerta, no me permite hacerlo. ¿Por qué? Precisamente por la facilidad en el manejo del peso del archivo. Si yo quiero seguir editando el modelo, esto es una propiedad totalmente gráfica, tendría que devolverme aquí a las propiedades de la vista y donde dice partes, le digo muéstrame el modelo original. En ese caso es como si las volviera a unir, lo cual me permitiría insertar las puertas o insertar ventanas sin ningún problema. Pero ustedes se dan cuenta que aquí ya no son 12, son 10.05, me está afectando las áreas. Pero las partes siguen funcionando. Es decir, yo en cualquier punto puedo venir acá y decirle visibilidad de partes, mostrar partes y volvería a tener capa por capa. Esto también me serviría aquí en el 3D, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a pesar de ser una propiedad gráfica, yo puedo entrar al 3D y decirle muéstrame las partes de cada uno de los muros y empezar a editarlas como si fuesen geometrías básicas. Es decir, si yo por ejemplo tengo que este acabado del muro no llega hasta el techo, no llega hasta el cielo raso, yo podría coger este objeto y decirle, por ejemplo, muéstrame los controles de navegación. Y aquí ustedes se dan cuenta que yo puedo manipular la altura de este objeto. Entonces, de nuevo, Shape Handles, controles de navegación, bajo la altura. Pero, insisto, esto solo vale la pena hacerlo cuando es un objeto demasiado detallado y demasiado específico, porque ustedes pueden cuantificar esto en un archivo externo, no necesariamente en un modelo supremamente pesado. Ahí sacan sus cantidades, sus detalles y demás. Y pues esto ya lo incorporan al proyecto arquitectónico. Y cuando lo incorporen se va a ver simplemente como venía por defecto. Se va a ver como original. Otra de las razones por las que recomiendo no hacerlo en todo el proyecto es porque de pronto ustedes también quieren cuantificar dentro de esta misma tabla los pisos. Entonces yo también puedo coger un piso que esté compuesto de varias capas y decirle conviértalo en partes. El problema es que en una sola tabla me está mezclando pisos y me está mezclando, ahí está, pisos y me está mezclando muros. Entonces yo tendría que
utilizar algún parámetro que sea el nombre o de pronto que sea el tipo original del objeto para poder filtrar y poder separar cuáles son las cantidades de pisos versus cuáles son las cantidades de muros. Entonces, esto puede ser una herramienta muy versátil para el detallado, para la cuantificación, pero digamos que evidentemente no es recomendado activarla para el manejo de todo el proyecto. Um, por último, si yo por ejemplo tengo acá alguna pieza específica, como en este caso del piso, yo podría decirle dividir partes y esto me activa un modo sketch. Un modo sketch bajo el cual yo puedo hacer cosas que no podría hacer en ningún otro modo sketch. Es decir, aquí lo que estoy haciendo es partir un objeto en diferentes piezas con líneas que se autotranslapan. Y esto, ustedes saben muy bien que yo no lo puedo hacer en ningún otro sketch. Voy a activar una equidad para que me queden en la misma distancia. Ah, nada va a ser dividido. Ok, no lo hice en la posición correcta. Editar sketch. Tengo que garantizar también que estas líneas atraviesen el, el, el contorno, es decir, no solo la geometría, sino que lleguen hasta la línea punteada para que sea efectiva la herramienta. Y listo. Entonces ahora sí, finalizo, finalizo y ustedes notan que cada una de esas partes está aquí abajo. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Lo cual me permitiría a mí, por ejemplo, vamos a activar un modo realista. Yo podría, por ejemplo, coger esta con esta y con estas dos y decirle, muéstrame los controles de navegación y darle a estas unas, no sé, unas geometrías un poco diferentes. O, por ejemplo, yo podría coger esta, esta, esta y esta. Ustedes se dan cuenta que aquí me dice categoría original, pisos, familia original, piso, tipo original, concreto, material por original, sí, es decir, no puedo cambiar el material, pero yo podría desmarcar esta opción y ya con eso me permitiría, por ejemplo, entrar aquí al cuadro de materiales y cambiarlo. Entonces, aquí se abre mi navegador de materiales, voy a buscar agua. Y es un recurso que yo podría utilizar muy bien también para el diseño de espacio público. Pero insisto, es una cosa que tendría que ser un elemento bastante específico.